Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáenz. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día, mis queridos amigos y hermanos, vamos a hacer el capítulo 235 de este podcast y hoy día nos corresponde seguir estudiando la serie El Amor. Vamos a hacer el capítulo titulado Como yo os he amado, sexta parte. Dios es bueno. Dios nos ha ayudado en todo. Y para que nos pueda ayudar mejor, es necesario preparar nuestro corazón para recibir el mensaje. Es necesario que detengas el audio en este momento para tener un tiempo de comunión con Dios, si es que no lo has tenido previamente, para preparar tu mente, para recibir el mensaje que puede afectar tu vida y cambiar varios elementos que tal vez no lo estás haciendo muy bien. Y la idea es que produzca esto una transformación, un cambio, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. El Señor siempre ha sido bueno y este es el mejor momento en la historia del mundo para buscarle. Estos momentos en que uno se ve muchas veces atribulado, se ve complicado por diferentes situaciones de la vida y es el momento en que estamos más sensibles a recibir el mensaje. Cuando nos va bien en la vida, en realidad no necesitamos ni los milagros de Dios muchas veces, ni nos acordamos de su palabra, ni nos acordamos de nada. Recordemos que nuestro Señor desea que le amemos y el amor es parte principal de lo que el cristiano debe desarrollar. No sirve de nada hacer muchas cosas religiosas si en realidad no amamos. Juan, en el capítulo 13, versículo 34, dijo el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en Juan 15:9 dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y Juan 15:12 vuelve a decir: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. La idea entonces es tratar de comprender cuál fue el carácter de Cristo acá mientras se desenvolvió como un ser humano y qué tanto nosotros hoy día nos parecemos a Él, qué tanto te pareces a tu Padre Celestial. Sabemos que nuestro Dios es un Dios invisible que no le vemos, pero sin embargo Él dejó su palabra, su bendita y maravillosa palabra que nos puede iluminar y nos puede mostrar realmente diversas situaciones de la vida de Jesús a nivel de los evangelios en que nosotros podemos ir entendiendo el mensaje de Dios hacia nuestra vida. Hoy día nos ocuparemos de cuál fue ese mensaje de amor que hubo de Dios, cuál fue ese mensaje de compasión o de misericordia de nuestro Señor hacia nosotros. Eso es lo que Él hizo acá en la tierra y también desea que nosotros lo implementemos en nuestra vida diaria. No sirve de nada hacer mucha religiosidad o pretender tener algún cargo de autoridad dentro de la iglesia, pero si en nuestro diario vivir, en lo cotidiano, no somos capaces de mostrar un verdadero afecto, un verdadero amor, el amor ágape de Dios, ese amor incomprensible, incondicional, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, pues es un amor dado por el Dios eterno.
Y este amor es el que Jesús mostró hacia nosotros y que también desea que nosotros manifestemos. Pues el que realmente no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y la idea es esa, que vayamos aprendiendo a través de algunas historias. Hoy día revisaremos básicamente 4 historias para poder sacar algo de miel de su palabra, para que nos sirva y endulce nuestra vida. Esa vida que a veces se ve amargada por diversas circunstancias o situaciones, más la palabra de Dios viene a ser el refrigerio, viene a ser también el analgésico para cualquier dolor. Y también llega a ser la mejor vitamina para estimular nuestros órganos de los sentidos y nuestro cuerpo para seguir adelante. Es la mejor vitamina del espíritu también, para crecer y desarrollarnos. Qué hermoso es poder hoy día tener acceso a su palabra, poder tener un tiempo dedicado a ella, un tiempo exclusivo, no como dejando esto de lado para una circunstancia en que nos vemos afligidos solamente, sino que en el diario vivir seamos capaces de querer aprender más de su palabra, de querer saber más de Él, de querer conocerle, saber cómo fue Jesucristo y cómo Él desea también que nosotros nos desarrollemos. Nuestro Dios así nos habla día a día, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de otras personas, nos habla a través de una voz íntima, ese silbo apacible que está en nuestra mente. También nos habla en su palabra cuando la leemos o cuando la escuchamos. El Espíritu de Dios debe estar en ti para poder comprender estas cosas. Si no, estarás no predispuesto realmente de corazón a entenderlas. Y finalmente será un tiempo perdido. Que el Señor, con su Santo Espíritu, entonces, te llene para que puedas sacar la mejor dulzura de su palabra. Que Dios bendiga tu vida y que todo este tiempo que tú pases escuchando este audio sea de gran bendición para tu vida y sea una ayuda inmensa para que puedas ser fortalecido, confortado y consolado. No hay cosa más dulce que la palabra de Dios. No hay cosa más pura que la palabra de Dios. Es la que ordena los pasos del justo y sacia la sed del sediento. Fortalece mi alma, me llena de fe y trae salud a mi ser. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. No hay cosa más dulce que la palabra de Dios. No hay cosa más pura que la palabra de Dios. Es la que ordena los pasos del justo y sacia la sed del sediento.
fortalece mi alma, me llena de fe y trae salud a mi ser. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, sí, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, sexta parte. Claramente el Señor nos amó y todos estos versículos que leímos anteriormente, que están en el Evangelio de Juan, donde nos dice que debemos amar como Él nos amó, los dijo Jesús antes de ir a la cruz. Y Él los dijo en tiempo pasado, como yo os he amado. Por lo tanto, Él se estaba refiriendo a situaciones, circunstancias que habían ocurrido y que los discípulos habían sido testigos antes que fuesen enunciadas esas palabras. Por lo tanto, Jesús quiere que miremos su vida. No solamente lo más importante, que es mirar la cruz, sino mirar cuestiones cotidianas de la vida de Jesús que nos pueden dar un gran ejemplo para nuestras propias vidas. Muchas veces estamos acostumbrados a ver el milagro y sustraer lo maravilloso del milagro, aquel poder y autoridad increíble, sobrenatural de Dios. Pero también hay otros aspectos que debemos valorar en cada historia que nos relata la Biblia con respecto a situaciones en las que se vio involucrado nuestro Señor. Situaciones de la vida, como por ejemplo cuando sanó a un muchacho con un espíritu inmundo. Dice Marcos capítulo 9 de los versículos 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte:
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esta es una historia que puede sustraérsele muchas enseñanzas. Hoy día nos enfocaremos básicamente en lo que estamos estudiando. Dice la historia que Jesús llegó sorpresivamente a ver lo que pasaba alrededor de sus discípulos, donde había una gran multitud. Y había una situación allí que claramente era problemática. Jesucristo llega también a todo lugar sorpresivamente, muchas veces a nuestra vida, y nos sorprende con diversas situaciones. Y qué maravilloso que Él lo haga cuando estamos en problemas. Sus discípulos le necesitaban en ese momento. Estaban en una disputa con los fariseos. Probablemente no era muy positivo el resultado de esa disputa. Jesús condenó también la postura del pueblo por su afán de milagros, que solo busca ayuda para las necesidades materiales. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pues no creían que aquel espíritu podía ser sacado de aquel joven. No se había podido, los discípulos, dijo el padre del muchacho, no habían podido, habían tratado, habían intentado hacer el exorcismo, pero no habían podido. Él condenó entonces la postura de aquel pueblo de querer ser testigo de un gran milagro. Es la queja de Dios contra la generación incrédula desde los tiempos mismos de Moisés, pasando por los profetas. Generación incrédula que Dios tuvo que soportar aun cuando habían sido testigos sus padres de muchos milagros. Pero lo que ocurre a cada ser humano, somos testigos de algo y ya nuestros hijos no saben, no han sido testigos directos, se olvidan, ni que decir nuestros nietos, y así sucesivamente. Como que cada generación necesita ver algo, o sea, falta fe. No es suficiente con saber que a otro le ocurrió algo maravilloso. Es necesario algo así como ver para creer. Jesucristo se lamenta, pero luego se vuelve a ellos en amor. Surge de nuevo la compasión y le dice, traédmelo. Y seguramente al ver este padre desesperanzado y también a esa alma cautiva, el deseo de Jesús de presentar algo liberador, maravilloso, de expulsar demonios, de mostrar también su poder y autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, de dar una enseñanza y también liberar esa alma cautiva y consolar aquel corazón contrito, humillado y maltratado de aquel padre. El Señor tiene compasión, se compadece de todos nosotros. La poca fe del padre se había debilitado aún más cuando los discípulos no pudieron sacar el demonio de aquel joven. Cuando fracasamos en algo espiritual, brota de inmediato la duda. A veces vamos un día con mucha fe, al otro día nos pasa algo en que fracasamos y ya empieza en nosotros una pizca de duda que crece. Tener fe es confiar, aunque no veamos. Crecer en fe es un proceso también, a diario, constante, de renovación diaria de la confianza en Dios, que a todos nos cuesta. Jesucristo pudo haber sanado al instante, pero prefirió que el padre del joven endemoniado creciera en fe aquel día. El padre respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. Hubo una declaración de fe en relación a Cristo. Cristo puede hacer las cosas sin que nosotros manifestemos ningún tipo de fe, pero Él prefiere hacerla cuando nosotros nos confesamos a Él en que no somos suficientes, incluso en nuestra fe, y que le pedimos ayuda incluso
para que fortalezca nuestra fe y disminuya nuestra incredulidad. Instantáneamente Jesús, nuestro Dios, ayudó por amor a que la fe de aquel padre creciera aquel día. Y vaya que tuvo que haber crecido. Vio a su hijo sanado al instante, después de haber soportado todo este grave problema desde que su hijo era niño. Dijo Jesús: yo te mando, mostrando su autoridad, esa autoridad que solamente tiene Dios. Solamente Dios puede decir al mundo espiritual maligno: yo te mando. Y gracias a su sacrificio hermoso en la cruz y al don del Espíritu Santo, nos ha dado también este poder a sus hijos. Y hay quienes Dios les ha dado el don de expulsión de demonios. Salir ahora y nunca más volver a entrar fue la sentencia de Jesucristo en contra de aquel espíritu demoníaco. Sal fuera y no entres más en él. El Señor hace las cosas bien. Cuando dejamos que Él actúe en nuestras vidas, Él no hace las cosas a medias. Él las hace con perfección. Él es el perfecto Dios que construyó todo en 6 días y declaró que todo había sido hecho bueno en gran manera. Él también, cuando nos liberta de la esclavitud al pecado, lo hace de una manera definitiva, para siempre. Y nuestro deber es permanecer junto a Él, pues bajo sus alas estaremos seguros. Bajo su cobertura, bajo el Espíritu Santo de Dios, estaremos seguros y nuestros pasos serán firmes por el camino en que vamos. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No se trata de andar pidiendo todo tipo de cuestiones en oración o clamándole al Señor que haga una y otra cosa, pues todo debe estar conforme a su voluntad. Jesucristo no se contradice, ni tampoco Dios va a hacer nada que nos pueda dañar. Finalmente, Dios desea que crezcamos en fe y que si pedimos algo, sea de acuerdo a su soberanía. Él es más sabio que nosotros. A veces nosotros pedimos cosas que necesitamos en el momento, pero si nosotros hemos ido con un corazón contrito y humillado, Él hará no lo que nosotros en el momento pensamos que es lo mejor. Él hará lo mejor para nosotros. Y cuando lo hace, gracias a Dios, lo hace definitivamente. Jesús le dijo a el Padre que no se trataba de su capacidad de sanar, sino de la capacidad de creer de quien pide. Y eso lo hizo para que aquel Padre mejorara en su incredulidad. Pues ningún caso es difícil para Jesús. Ahora, esto no significa que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que pidamos, sino que cualquier cosa es posible con fe, porque nada es demasiado difícil para Dios. Él es el Todopoderoso. Hay situaciones difíciles que se resolverán únicamente a través de la oración. La oración, que es la llave que abre la puerta de la fe. La oración, hermanos, es esencial en circunstancias que parecen imposibles. Algunos tipos de posesión demoníaca no responden al simple exorcismo. Dijo Jesús: solamente la oración ferviente puede producir liberación. Por lo tanto, debemos perseverar en la oración, acompañada de alabanza y ayuno, pues esto provocará condiciones ideales para el desarrollo de la valiosa fe que traerá liberación. Arrepentidos y con fe creyendo en nuestro Señor es el primer paso de la salvación. El que no tiene fe no llegará a aquel bendito día en que recibe a Cristo como su único Salvador, arrepentido y con fe creyendo que Él lo puede hacer. Debemos enseñar a otros con amor sobre estas cuestiones tan importantes como la fe, como el ayuno, como la oración, como herramientas poderosas para quien está derrotado.
o frustrado. Debemos estimular, levantar el ánimo de los que están derrotados porque no han tenido éxito en su espiritualidad o en su religiosidad. Muchas veces han estado débiles en la fe o han estado débiles en la oración y por eso finalmente el resultado ha sido pobre. Debemos estar dispuestos a ir no solamente a ayudar al que está frustrado o decepcionado, sino también a enseñar a aquel que está frustrado y decepcionado. Debemos enseñar a otros con amor sobre la fe, sobre el ayuno, sobre la oración, como herramientas poderosas para estos momentos de derrota. No es fácil amar al que está desanimado. Jesús nos enseña a tener paciencia por el que ya perdió la esperanza y a prepararnos con ayuno y oración para poder arrebatar al maligno las almas perdidas. Y sobre todo, hermano, terminar haciendo bien el trabajo, dando la mano al caído. ¿Hasta cuándo? Hasta que se levante definitivamente. Aunque estemos rodeados por incrédulos que tal vez murmuran y dicen cosas en contra nuestra. Hay también muchos religiosos que murmuran cuando hacemos algo por la causa de Cristo. No solamente los incrédulos murmuran en contra de nosotros, también incluso otros religiosos e incluso, lo peor, algunos de nosotros mismos. Mientras alguien trabaja, el otro al lado está murmurando y diciendo no va a ser posible, no es posible esto, está mal, no está correcto. Y en vez de ayudar, critica y no pone las manos para ayudar, sino más bien pone la boca para hablar mal. Que el Señor nos ayude a poner las manos sobre los que sufren y ayudarlos en todo, hasta incluso levantarlos del suelo. Que el Señor nos dé esa misma compasión y amor, que a pesar que estemos rodeados de religiosos que están confundidos, que no están haciendo bien las cosas, seamos capaces también de intervenir positivamente, de ayudar positivamente, no solamente de criticar una situación, no solamente de juzgar alguna situación. No estamos llamados nosotros a ser jueces. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el juez. Nosotros, sus hijos, debemos aprender que el juicio le corresponde a Él y que nosotros estamos ahí para ver si pensamos que una situación no se ha desarrollado espiritualmente o religiosamente de la manera correcta, para enseñar al que está equivocado y ayudarle a actuar, ayudarle en lo que él está haciendo. Debemos ser capaces de ayudarnos entre nosotros, no de hundirnos unos a otros, sino de ayudarnos. Para eso estamos. No estamos para sentarnos en el banquillo de juez, ni tampoco para sentar a nuestros hermanos en el banquillo de los acusados. Si podemos prestar esa mano de ayuda hacia nuestros compañeros de misiones, hagámoslo. Y no olvidemos al que sufre. No olvidemos que el que sufre o el que tiene débil su fe está mirándonos. Y si ve que nosotros estamos confundidos o frustrados, aún más perjudicaremos su fe y su confianza en Dios. Que nuestro actuar sea para que el que está débil en la fe pueda ser levantado. ¿Y para qué lo hacemos eso? Solamente lo hacemos porque amamos, porque hemos aprendido a amar al que sufre, porque hemos aprendido a amar al que está débil en la fe, porque hemos aprendido a amar al que está algo confundido en su religiosidad. Que el Señor nos ayude a amar como Él nos amó y que en cada circunstancia de la vida, en el diario vivir, seamos capaces de amar como Él nos amó, con este amor maravilloso que Él nos dejó, con ese amor increíble que Él nos heredó, ese amor sobrenatural que Dios nos regaló cuando vino a este mundo.
a desarrollar una vida conforme a la vida humana y a ponerse en nuestro lugar ahí en esa bendita cruz para finalmente libertarnos de todo mal. Hoy día el Señor habla a nuestro corazón y nos fortalece en algunos aspectos que tal vez estamos débiles. Todos hemos cometido errores, mis queridos hermanos. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos abierto la boca más de lo necesario. Todos hemos dudado y se ha debilitado y nos hemos frustrado. Que el Señor hoy día nos ponga a nosotros como fuente de poder para ir en amor a ayudar a los que están en estas situaciones. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca y nos llene de su amor sobrenatural para ir a compadecernos por el que sufre y por también el que está confundido. En cada paso te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Momentos que no puedo explicar con facilidad. Lo sobrenatural. Que cuando me ves, me atrapas así. Tú me tomaste sin pensar en lo que fui. Y es que tu amor sobrenatural no hay igual. Sangre, espinas fue el precio a pagar. Mi rescate en la cruz. Y es que tu amor sobrenatural no hay igual. Me cuida y me guarda y protege de mí cuando intento escapar. En cada paso te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Momentos que no puedo explicar con facilidad. Lo sobrenatural. Que cuando me ves, me atrapas así. Tú me tomaste sin pensar en lo
Así es tu amor, así es tu amor, sobrenatural. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie El amor, titulado Como yo os he amado, sexta parte. El Señor nos enseña a través de las Escrituras cómo fue su amor hacia los discípulos y hacia el público en general. Los fariseos, unos religiosos de la época, que ellos trataban de hacer la Escritura de acuerdo a una interpretación que era muy superficial y le habían agregado muchas normas a las Escrituras y no habían entendido el sentido real de la palabra de Dios. Y eso nos pasa hoy día a nosotros también. En nuestras iglesias hay mucho fariseísmo, hay mucha religiosidad. Yo, por ejemplo, les digo, hermanos, hago estos programas que duran 2 horas y de repente me llega un comentario de una cosita, pero mínima, hermano, mínima, y sin mayor importancia, pero la persona le importó solamente esa cosita mínima, nada más que eso. Andan buscando el error o el detalle que no les parece, ¿entiendes? Para poder finalmente hacer un pésimo comentario de todo el trabajo hecho. Finalmente se pierden la bendición. Se pierde la bendición de disfrutar lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Los discípulos de Jesús también sufrieron el acoso de los fariseos. Y nosotros como discípulos también hemos cometido el error de comportarnos algunas veces como fariseos. Y también hemos sufrido el escarnio y los malos comentarios de los fariseos. Lo terrible no es que los incrédulos nos critiquen o nos hagan malos comentarios, porque finalmente ellos no conocen la Escritura y entienden mal la verdad de Dios. O sencillamente son ignorantes de esa verdad. Lo terrible es que personas que supuestamente son convertidas, hijos de Dios, lo único que les interesa es sentarse frente a alguien que les está hablando, o escuchar algún audio o ver algún video, con el objetivo de identificar errores o en qué el otro está, según su parecer, equivocado. Y destruyen con comentarios al que está exponiendo, al que está haciendo un trabajo para el Señor. Es verdad, tenemos que estar atentos a las falsas doctrinas. Tenemos que estar atentos al fondo del asunto, no a las formas. Hay gente que está más interesada en las formas, en lo superficial. Y precisamente no están interesados en desarrollar el amor en sus vidas. Dicen que lo más importante es el amor, pero a la hora de actuar en la vida, incluso a la hora de relacionarse con sus propios hermanos en la fe, no muestran para nada signos de amor. Veamos la historia ahí en Mateo capítulo 12, de los versículos 1 al 8, cuando los discípulos recogieron espigas en el día de reposo y Jesús dijo que Él era Señor del día de reposo. Dice la historia ahí en Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron a Jesús: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban
sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Como les decía, hermanos, en tiempo de Jesucristo habían fariseos y los fariseos buscaban pillar a Jesucristo en alguna falta para poder condenarle. En aquellos tiempos también, entre los campos llenos de trigales y de todo tipo de siembras, había un camino, había un sendero de paso entre los trigales. Los fariseos, fíjate que no acusaron a los discípulos de haber hecho un robo, pues según la ley establecía que un caminante hambriento tenía derecho a usar las manos para coger las espigas, pero no con una hoz. Dice la ley ahí en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es parte de la ley de Dios para los hambrientos. Ahora, para los escribas y fariseos, el delito de los discípulos no era robar, no era coger espigas y comerse los granos, sino el haberlo hecho en sábado. El mandamiento prohibía trabajar en sábado y los fariseos también habían creado 39 preceptos para definir lo que era un trabajo. Y entre ellos figuraban segar, trillar, aventar y preparar una comida. Además de otros preceptos donde se hablaba que estaba prohibido llevar una carga que pesara más de 2 higos secos en un día de reposo. Arrancar espigas, los fariseos lo consideraban una especie de siega. El restregarlas con las manos, para ello era trillar. El separar el grano de la paja, probablemente soplando, para ellos era aventar. Y todo ese proceso finalmente era preparar una comida en sábado, por lo tanto eso era trabajo. Lo que ellos veían era que los discípulos habían trabajado en día sábado y no habían respetado el sábado al arrancar espigas con la mano. Los judíos ortodoxos tomaban la ley del sábado con tanta seriedad que el infractor merecía la muerte. Imagínate. Mataban al que sorprendían, según ellos, trabajando. La muerte era el castigo que ellos determinaban para quien fuera descubierto trabajando en sábado. Jesús presentó contra ellos 3 argumentos tremendamente válidos. Citó la acción de David, que aparecía en las Escrituras. Eso nosotros lo tenemos en 1 Samuel capítulo 21 del 1 al 6, donde cuenta la historia que David y sus hombres estaban tan hambrientos que entraron en el tabernáculo y comieron el pan de la proposición, que solo podían comer los sacerdotes. Esto significa, según Cristo, la necesidad humana tiene prioridad sobre cualquier costumbre religiosa. De tal manera que David y sus hombres no fueron culpables de haber comido el pan de la proposición porque el hambre está por sobre el rito religioso. Jesucristo también citó el trabajo del templo en día sábado. El ritual del templo siempre implicaba trabajo. Los sacerdotes tenían que encender fuego, matar animales, prepararlos para el sacrificio, cargarlos para colocarlos encima del altar, y un animal pesaba mucho más que 2 higos secos. Y hacían otras muchas cosas parecidas, que claramente era trabajo. Jesús, en el fondo, nos dice que el culto que se ofrece a Dios tiene prioridad sobre todas las normas del sábado. Por lo tanto, adorar a Dios o hacer cualquier actividad que implique el servir a Dios, hacer un culto a Dios, tiene prioridad sobre las normas del sábado. También Jesucristo citó las Escrituras, citó al profeta Oseas,
cuando dijo, porque misericordia quiero y no sacrificios. Esto aparece en Oseas capítulo 6, versículo 6. Es decir, hermanos, la necesidad humana tiene prioridad sobre cualquier rito religioso. La liturgia religiosa y ciertas otras normas religiosas son importantes, pero la necesidad humana tiene prioridad sobre todas aquellas. Sabemos, según la historia de los evangelios, que Jesús no dirigió ningún culto religioso, no siguió ningún rito religioso que apareciera en las leyes de los fariseos. No hay evidencia de que Jesús dirigiera algún culto religioso, pero hay abundante evidencia de que alimentó a los hambrientos, consoló a los tristes y a los pobres con sus enseñanzas y atendió a los enfermos. Por lo tanto, hermano, debemos amar y hacer lo que Él hizo, pues el servicio cristiano no consiste en seguir una liturgia religiosa y apegarse al pie de la letra de la liturgia sin considerar otras necesidades más fundamentales del ser humano. El servicio de la necesidad humana es superior a cualquier rito o liturgia. Servir a Dios no es enclaustrarse en un monasterio aislándose del mundo. Servir a Dios es involucrarse en el mundo en cuanto a ir por los perdidos, a ir también a mostrar amor y tratar de ser un aporte en la solución de los problemas y las necesidades materiales y espirituales del ser humano. El descanso del sábado no se quebranta por servir a Dios o servir al prójimo en amor. Jesucristo es Señor aún del sábado. Él puede usar el sábado como estime conveniente. Y el amor tiene prioridad cada día de la semana. No hay un día de la semana en donde estemos eximidos de ejercer amor. No hay descanso para el amor. Dios es amor. Jesucristo es Dios entre nosotros. Jesucristo es amor. Jesucristo es mayor que el templo. Dios es mayor que el templo. Por tanto, Jesucristo puede omitir las leyes del sábado, pues Él es superior al templo, y puede hacer lo que estimara conveniente aquel día. Dice Marcos capítulo 2, versículo 27, dijo Jesús que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Dios, significa esto, dio un descanso al hombre, para que no se afanara tanto en el trabajo. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para servir a las normas del sábado. El ser humano entonces, hermano, no es esclavo del sábado, sino es señor del sábado y tiene derecho a usarlo para su propio bien y en beneficio también de su prójimo. Dios nos dio la libertad cristiana, donde no estamos atados a la ley, sino estamos libres según la gracia, libres para servir a Dios, libres para practicar el amor, libres para en todo momento agradar a Dios. El amor debe sobrepasar la religiosidad vana. Debemos hacer comentarios buenos, positivos, constructivos hacia nuestros hermanos. Darle bendiciones, bendecirlo con nuestra forma de hablar. Cuando alguien hace un trabajo para Dios, no vayamos donde Él a decirle en cuántas cosas creemos nosotros, según nuestra vana religiosidad, que Él se equivocó o que no lo hizo correcto. Aprendamos a apreciar lo bueno del otro, pues el amor hacia el prójimo es superior sobre cualquier liturgia. Servir al Señor es un honor que lo puedes practicar cualquier día y servir a tu prójimo es también sinónimo de servir al Señor. Por lo tanto, hermano, no debe haber excusa para alimentar al hambriento. Esto es una prioridad. No debe haber excusa para ir en pos de los perdidos y los hambrientos espirituales. No hay día de descanso para eso. Cada siervo de Dios debe estar dispuesto a observar la necesidad humana
y mostrar afecto por el que busca su alimento esencial. Si es posible tender una mano de ayuda hoy, ahora mismo, es mucho mejor. La misericordia es lo que Dios desea de nosotros. Él quiere misericordia, no quiere sacrificios religiosos, no quiere que nosotros nos afanemos en hacer ritos y largas oraciones en público para que se nos diga que somos espirituales, o utilizar lenguaje complejo, religioso, que cualquier incrédulo no entiende. Debemos ser capaces de manejar un lenguaje comprensible para que los incrédulos puedan entender la palabra. Debemos ser capaces de ver lo positivo de lo que hace nuestro hermano y no de andar buscando lo negativo. Misericordia quiero, dijo el Señor, no sacrificios. Es el llamado de nuestro Dios a día poner la mirada en lo espiritual, poner la mirada como Jesús miraba lo que acontecía a su alrededor. Debemos aprender a tener esa mirada, la mirada de Cristo. Debemos aprender a tener esa misma misericordia que Cristo nos enseñó. Debemos aprender a amar como Él nos amó. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perdón, Señor, por mi falta de amor y de misericordia. Perdóname, Señor, por mi falta de compasión, por mi falta de acogida. Señor, perdón. Misericordia quieres, no sacrificios, porque has venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quieres tú, Señor, pues ponla tú en mí, pues ponla tú en mí, pues yo no sé amar, pues mi egoísmo a veces sale y no me deja vivir como tú quieres. Por eso pon, Señor, esa misericordia. Convierte tú mi corazón y dame tú ese amor que yo no sé dar, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, sexta parte. El Señor es bueno y Él nos enseña a través de su palabra para que nosotros vayamos aprendiendo de Él. Él mira al enfermo y ve una oportunidad
de cambiar la vida de aquella persona. No escatima tiempo ni dedicación para ayudar al necesitado. Muchas veces nosotros nos congregábamos en algún lugar donde pasaban por el lado de nosotros enfermos, de los cuales ya acostumbrados nosotros también a sus padecimientos, pocas veces nos damos cuenta de la necesidad que pueda tener aquella persona. Hay personas que tienen severas limitaciones físicas, que pueden ser nuestros hermanos. Pero el asunto es si nosotros estamos dispuestos en cualquier día o en cualquier tiempo a ayudarles. Veamos la historia ahí en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14, donde aparece esta conocida historia del hombre de la mano seca. Dice la escritura: pasando de allí, vino Jesús a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo Jesús a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Hasta qué punto puede llegar la ceguera de algunas personas? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros no caigamos en lo mismo, en vivir una vida creyéndonos herederos de Dios, pero a su vez con un nivel de religiosidad vana tal que ni siquiera nos conmueve lo que le pasa a nuestro hermano o a nuestro vecino. Estando años en la sinagoga probablemente, este hombre que asistía a ella permaneció con su mano enferma. La escritura dice su mano seca. Y claramente había un deterioro de su funcionalidad y esto le causaba muchos problemas en el trabajo diario y en el sustento del hogar. Eso es más que seguro. La religiosidad sin Dios no hace grandes obras divinas, no vitaliza lo que está seco en el hombre. Esa religiosidad vana que nos consume, que ha inundado nuestras congregaciones, que ha inundado a nuestros líderes en muchos lugares, tenemos que de algún modo revitalizarla. Tiene que surgir algo, una chispa de vida, una chispa de amor que encienda aquel corazón que se ha puesto duro. La presencia y gracia de Cristo cambia vidas, transforma vidas, hace que manos secas sean sanadas, que lo que está malo sea restituido bueno y recobre su vitalidad. Así como este hombre, después de aquel encuentro con Jesús, pudo ser útil, cambiando el destino para siempre de aquella condición en la que se encontraba. Las reglas religiosas decían que se podía brindar ayuda a la gente en día de reposo solo si era una cuestión de vida o muerte. Y el que transgredía las reglas podía ser asesinado como castigo por haber ayudado a alguien en día de reposo. A ese nivel errático estaban las escrituras.
Nosotros podemos tener la Biblia frente a nosotros. Podemos escudriñar las Escrituras, pero podemos escudriñarla también a nuestra manera y torpemente, sin ver el sustento, sin ver el sustrato de todo esto, sin apreciar la raíz y el corazón que hay ahí en las Escrituras. Jesucristo nos mostró su amor. Él nos dio ejemplo. Él nos hizo comprender las Escrituras. Dios se hizo hombre, bajó del trono celestial para venir a explicarnos lo que ya se había confundido. La palabra verdadera de Dios había sido contaminada y su interpretación también estaba siendo muy errática. Jesucristo sanó en el sábado varias veces y en ninguna de aquellas ocasiones podía calificarse como una urgencia de vida o muerte. Pero Él tenía la oportunidad de ayudar, de hacer misericordia y lo hacía. El asunto es, ¿qué quería enseñarnos Jesús con esto? ¿Qué quiere enseñarte hoy día el Señor con que tenga misericordia de los que sufren un día cualquiera que estén contigo? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con respecto a nuestros hermanos que padecen diversas cuestiones? Jesucristo podría haber esperado hasta el domingo para sanar a aquel hombre de la mano seca. Pero eso significaba que se sometía a la interpretación errática de las Escrituras, se sometía a la autoridad de los fariseos, aceptaba sus normas como iguales al corazón de la ley de Dios, que era totalmente distinto. Si Jesucristo sanaba al hombre, los fariseos podrían reclamar que su poder no procedía de Dios, ya que quebrantaba sus reglas. Así como hoy día muchos son acusados por diversas normas humanas que están por sobre la palabra en las diferentes congregaciones. Normas humanas, erráticas, que en vez de acoger al que llega, lo espanta, lo aleja, lo castiga. Hoy día estamos en algunos lugares con una iglesia castigadora, enjuiciadora, en donde está más interesada en hacer disciplina dentro de la iglesia para tratar de mantenerse lo más santa y pura, pero ha olvidado el amor, que es superior a cualquier disciplina. Sobre todo si esa disciplina acaba con la vida de alguna persona, acaba con su espiritualidad, produce en ella grandes daños. La disciplina debe ser para corregir, para hacer que alguien salga del error, pero todo esto con amor, para que no se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Pero hoy día también estamos siendo víctimas del fariseísmo en las diferentes congregaciones, donde los estatutos de la iglesia, donde las normas de ser miembro, etcétera, están por sobre la palabra de Dios. Y o te sometes o tienes que salir arrancando de aquel lugar. Jesucristo nos enseña otra cosa. Jesucristo acá en este ejemplo estableció que las normas farisaicas eran falsas y era una mala interpretación de la verdad. Jesús es la verdad. A Él debemos oír, no a lo que dicen las normas religiosas que han adicionado a la palabra de Dios. Dios es un Dios de personas vivas, no de normas muertas. El tiempo final llega, el amor se ha enfriado, la maldad se ha multiplicado. ¿Y cuándo es tiempo para ayudar? El tiempo más apropiado para ayudar a alguien es cuando lo necesita ahora, no mañana. El amor no debe ser postergado. Siempre será bienvenido el amor ágape de Dios en cualquier día y en cualquier lugar. Jesucristo quiere una novia así, una iglesia que practique el amor. Hermanos que sean capaces de generar amor cuando ni pensaban hacerlo. Jesucristo viene a salvar en cualquier día y en cualquier lugar. Debemos estar preparados, y estar preparados no significa estar con una Biblia bajo el brazo sin estar realmente haciendo su palabra.
Estar preparados significa estar también preparados en obras dignas de arrepentimiento, en obras de amor, que sean visibles, que sean luz en medio de las tinieblas. Obras que atraigan a otros a querer ser parte de nosotros. Obras que llamen al perdido y que hagan que el que está equivocado y lejos de la iglesia vea en la iglesia un lugar seguro, un lugar que lo acoge, un lugar que lo protege, un lugar que lo consuela y que lo ama. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo cada día, no importa nuestra circunstancia y sin importar tampoco a qué tipo de iglesia pertenecemos, pues cada uno dará cuenta de lo que hace. Cada pastor, cada iglesia dará cuenta de lo que ha hecho, pero cada uno de nosotros dará cuenta si prefirió someterse a las normas humanas que estaban por sobre las normas de la palabra de Dios, o bien si realmente hicimos como nuestro Señor quiere que hagamos, si amamos realmente a su manera. Los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Sus ritos los hacían sentir superiores en religiosidad al resto. Ellos se ufanaban de que realmente eran los elegidos, pero en realidad estaban terriblemente equivocados. Se creían los elegidos de Dios. Les importaba más que Jesucristo rompiera una de sus reglas que traer alegría cambiando la vida de un enfermo. ¿Y qué es de nosotros? Hoy día nosotros no somos mejores que ellos. ¿Hasta dónde llega tu religiosidad? Hermano, ¿qué ves tú en cada acto de amor o de servicio? ¿Ves acaso una posibilidad? ¿Ves acaso una oportunidad de ser útil al Señor? ¿O no te agrada estar en situaciones de tener que amar o servir? ¿Ves las formas o aprecias el fondo del asunto sin importar tanto las formas? Hoy día hay muchos que están interesados en las formas, cómo nos vestimos, qué palabra usamos, cómo son nuestras apariencias externas, si cumplimos o no cumplimos ciertos asuntos hasta de vestimenta, hasta de cómo manejamos nuestro cabello, si realmente estamos sirviendo a los reglamentos eclesiásticos. Si tus creencias no te permiten ayudar a ciertas personas, hoy es el momento de pedirle al Señor que fortalezca estos asuntos. Tus convicciones pueden que no estén de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Es necesario que mantengas una íntima comunión con el Señor, que consultes a Dios, que sientas el Espíritu de Dios hablándote a tu mente, guiándote. El Señor, si permanece en ti y tú en Él, te permitirá reconstruir lo que has construido mal. De eso se trata, de consolar, de edificar, no de destruir. No permitas que los dogmas y reglas religiosas humanas te cieguen a las necesidades humanas y te impidan servir en amor al prójimo. Que ojalá estos programas sean un gran incentivo para tu vida, para servir de la mejor manera al Señor, siendo un siervo que hace cosas no por hacerlas, sino por excelencia. Jesús dijo que ¿qué campesino no salvaría su oveja caída en un hoyo y la cargaría? Cualquier persona lo haría. Nadie dejaría perder lo preciado que tiene por causa de un sábado, como lo hacían los fariseos, como decían que lo hacían. Sobre todo, nadie lo haría si es lo único que posee o es de mucho valor. Cualquier persona que encontrara su oveja metida en un hoyo, la sacaría. Pero la vida de un animal no es mayor que la vida de un ser humano. Así que si alguien es capaz de valorar sus bienes materiales o sus animales por sobre el valor del amor hacia otros seres humanos, está en un grave error. El hombre
es mucho más preciado que un animal. Este hombre con la mano seca no estaba en peligro de muerte aquel día sábado. Jesús podría haberlo curado al día siguiente. Algo quiere enseñarnos el Señor. Quiere enseñarnos que el amor al prójimo no se posterga por normas religiosas. Si hoy día tú puedes ayudar, hazlo. No tienes para qué ir a consultar a tu pastor si es correcto hacerlo. El mañana ayudaré puede que nunca llegue. Dios se agrada con ayudar. El hacer el bien supera el no hacer nada. Sin cesar lo debemos hacer, espontánea y sinceramente, sin hallar excusas, sin encontrar en normas eclesiásticas motivos para no ir en pos de los perdidos, para no ir en pos de los necesitados. Según los fariseos, Jesucristo quebrantaba la ley si lo sanaba. Jesucristo con esto era encontrado culpable y merecedor de la pena de muerte. Absurdo, absolutamente necio y absurdo, que Jesús, por ayudar a alguien, por cambiar la vida de una persona enferma, según las normas farisaicas, debía recibir el castigo de la muerte. Esta actitud de Jesucristo les enfadó tanto que resolvieron matarlo un día sábado, que era para dedicarlo a Dios, para honrar a Dios. ¿Cómo alguien puede honrar a Dios si tiene en su mente el deseo de matar a otra persona? Pero ellos no conocían a Dios. Jesucristo se nos revela hoy día, pues hay muchos que quieren seguir a Dios, pero se han inventado también un Dios y lo siguen a su manera. Han inventado normas, han inventado reglas, no quieren escudriñar ni siquiera las Escrituras. Se inventaron un Dios en su mente. A esos también el Señor quiere llegar hoy día, a abrir aquellos corazones, a decir que deben escudriñar las Escrituras. Deben primeramente arrepentirse con fe creyendo en Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador, recibiendo el don del Espíritu Santo para poder seguir adelante en la verdad de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice la Escritura: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alguien puede decir que conoce a Dios, pero si en el diario vivir, en lo cotidiano, en el común de la vida, no ama y muestra rencor, tiene manifestaciones de odio, no tiene arrepentimiento, tiene deseo de destruir, tiene deseos de murmurar, y lo único que hace es andar hablando mal de las otras personas o destruyendo relaciones, entonces esa persona, aunque diga que conoce a Dios, en realidad, si no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debemos examinar nuestra vida, hermanos. Es fácil leer la Escritura. Lo difícil es aplicarla en el diario vivir. El legalismo puede producirnos ceguera y muchas veces no deja ver lo esencial. El legalismo lleva a despreciar a otros y silencia la voz genuina de Dios. Cuidémonos de los legalistas y de las normas eclesiásticas que están por sobre la palabra de Dios o que intentan reemplazar la palabra de Dios. Amar en sábado es legal. Amar cualquier día de la semana es absolutamente legal. Tener prioridades de misericordia y de amor por sobre otras cuestiones es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Increíblemente el amor acarreará, a pesar de todo eso, odio de algunos. Y esto ocurre y ocurrirá hasta dentro de una misma congregación o hasta dentro de una misma familia cristiana. Que Dios nos proteja, nos ayude, de que no entren estos sentimientos ni el maligno nos ataque de esta manera. Que nuestra carne tampoco sucumba a nuestros vanos deseos. Dios instituyó los mandamientos. Dios instituyó el sábado
y mandó que el pueblo judío se abstuviera de ciertos trabajos en ese día para poder dedicarse con más holgura a honrar a Dios y amarle. Pero estos fariseos habían entendido tan mal las cuestiones que decidieron un día sábado, aquellos que estaban en la sinagoga, de asesinar a Jesús. Amar al prójimo en cualquier día honra a Dios. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Es hijo del diablo, dice la Escritura. 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. La Escritura dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo podemos manifestar realmente si creemos en Dios y si somos hijos de Dios y si amamos a Dios? Cuando somos capaces de amar a nuestros hermanos. Que Dios nos ayude y nos permita hoy día entender nuestros errores, nos fortalezca con su palabra, podamos entender ese amor inexplicable de Dios y podamos desarrollarlo a lo largo de nuestra vida, amando a nuestros hermanos y corrigiendo los errores que hemos cometido. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a ponerla por obra. Hey, nacidos de Dios, The Son of Saint, DJ en estudio. Hey, esta canción en agradecimiento a ti, mi Dios, por todo lo que has hecho en mi vida. Cuando yo pienso en tu amor, como grande, que puede llegar a ser incomparable. Todo lo que haces por mí, inexplicable. Lo menos que puedo hacer es alabarte por tu gran amor y por tu perdón. Tengo salvación, vivo en bendición. Oh, por tu gran amor, yo nunca estoy solo. Tengo en quien confiar, tú lo llenas todo. Y es que no me hace falta nada al estar en tu presencia. Tu amor lo llena todo y yo soy la evidencia. Aunque no lo merecía, hoy tengo tu esencia. Para me exoneraste de las malas consecuencias. Y quiero gritarle al mundo que tengo tu amor, que no me avergüenzo de ti, mi Señor. Que adorarte, que servirte, eso es lo mejor. Que tú sabes tu perdón y todo por una razón. Por tu gran amor y por tu perdón. Tengo salvación, vivo en bendición. Oh, por tu gran amor, yo nunca estoy solo. Tengo en quien confiar, tú lo llenas todo. Por tu gran amor y por tu perdón. Tengo salvación, vivo en bendición. Oh, por tu gran amor, yo nunca estoy solo. Tengo en quien confiar, tú lo llenas todo. Aunque no lo merecía, tú allí permanecías. Y aunque a veces no entendía tu amor por mí, tu gracia me alcanzó, tu sacrificio me sanó. Y eso provocó que hoy te cante. No existe forma de expresarte lo que pienso, lo que siento. Todo este agradecimiento que yo llevo aquí muy dentro de este corazón. No me alcanza esta canción para yo decirte que te amo, que te adoro, mi Señor. Lo que tengo, lo que soy, donde estoy, a donde voy, yo te lo debo a ti. Todo es gracias a ti, para agradarte a ti. Tú me elegiste a mí, eres el único causante que hoy yo cante así. Cuando yo pienso en tu amor, como grande, que puede llegar a ser incomparable. Todo lo que haces por mí, inexplicable. Lo menos que puedo hacer es alabarte por tu gran amor y por tu perdón. Tengo salvación, vivo en bendición. Oh, por tu gran amor, yo nunca estoy solo. Tengo en quien confiar, tú lo llenas todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Y es por su gracia que somos salvos, por su gran amor, amor inexplicable. Hey, en nacidos de Dios, en DD. Oye, y esto es transición. Señor, gracias por
todo lo que has hecho en mi vida. Estoy eternamente agradecido. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, sexta parte. El Señor nos enseña a lo largo de toda su palabra cómo debe ser la vida del creyente, y nos da ejemplo de situaciones negativas en que personas cometieron graves errores, y también a través de su vida acá en la tierra nos va dando una idea de cómo debemos nosotros comportarnos. Hay una conocida historia de un hombre que se llamaba Bartimeo, el ciego, que se encontraba en las afueras de Jericó. Dice Marcos capítulo 10 de los versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la historia de un mendigo, de un hombre pobre, como lo eran todos los ciegos en los tiempos de Jesús. Un hombre que no tenía otra labor que hacer que pedir limosna. Y de algún modo se enteró que Jesús iba pasando por ahí, y de algún modo también sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Y que este Jesús era el apreciado Hijo de David. Jesucristo es la luz del mundo. Este, hermano, es un milagro al borde de la carretera, en Jericó, que era un lugar a 25 kilómetros de Jerusalén. En la vida nosotros también nos cruzamos con diferentes personas que nos piden ayuda. Puedes encontrarte con alguien en necesidad en cualquier camino que vayas. El asunto es estar dispuesto a ayudar. Alguien puede detenerte para que atiendas su necesidad, tal como Jesús tuvo que hacerlo. Bartimeo, que había oído de Jesús y sus milagros, llamó a Jesús Hijo de David, y esto significaba que le reconocía como Mesías, pues Hijo de David era el título honorífico al Cristo que vendría. Era el que vendría a prolongar para siempre el trono de David su padre. Era esa promesa hecha a David, que su reino no tendría fin. Este Hijo de David significaba el Mesías, el prometido. Su fe en Dios como Mesías logró que Jesucristo pusiera atención y se detuviera para hacer posible su milagro. En aquel tiempo, como te decía, la mayoría de las ocupaciones requerían trabajo físico. Por tanto, cualquier ciego estaba condenado y en severa desventaja laboral, quedando obligado a pedir limosna, aunque la ley de Dios mandaba a cuidar a los necesitados, según Levítico 25 del 35 al 38. Pero finalmente los ciegos tenían que pedir limosna. Los ciegos aparecen como los representantes de la miseria y de la desesperanza humana. He aquí un hombre sin esperanza,
que cada día de su vida significaba que debía ser llevado a algún lugar para mendigar, donde esperaba que algún dadivoso le diera el sustento de cada día. Además, en aquel tiempo la ceguera se consideraba un castigo de Dios por el pecado. Cuando usted revisa Juan en el capítulo 9, versículo 2, vemos que los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto nos enseña que en aquel tiempo el pensamiento común era que la ceguera era una paga por el pecado. Este ciego Bartimeo no veía a Jesús físicamente. Cuando lo sintió cerca, comprendió que venía el Mesías pasando cerca de él y trató por todos los medios de ser atendido. El ciego no dejó que nada se interpusiera en su camino hacia Jesucristo. Gritó, hasta la gente trataba de que se callara, pues seguramente sus gritos eran muy fuertes y muchos de los religiosos que iban con Jesús se molestaron porque este hombre daba esos gritos, señalando que Jesucristo era el Hijo de David y él requería de su ayuda. Sus persistentes ruegos pidiendo compasión no quedaron sin respuesta ante este Dios de amor. La fuerza e insistencia de la petición de Bartimeo fue fundamental a la hora de llamar la atención del Salvador, y a gritos que molestaban al resto, logró finalmente su objetivo. Ante el llamado de Jesucristo, este ciego dejó su ropa, dice. Dice la Escritura que vinieron a él y le dijeron al ciego: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es que cuando Jesús te llama, hermano, te tienes que despojar de tus ropas para poder ir corriendo ante él. Cuando sientas el llamado de Dios, no te entretengas ni te demores, sino que aliviana tu carga y ve a los brazos del Maestro. Ante el llamado de Jesucristo, se despreocupó de sus pocas pertenencias. Quienes vayan a Jesús deben desechar el manto viejo que los cubre. Deben alivianar su carga para caminar más deprisa hacia el Salvador. Cuando el Señor llega a tu vida, no mires para otro lado. Fija la mirada en Él y ve en pos de Él. Haz lo que hizo este ciego, que sin poder ver a Jesús, corrió en la dirección que otros seguramente le señalaron. Nada pudo impedirle llegar a Jesús. Los que tienen vista espiritual ven en Cristo ese objetivo que los hará correr tras Él. Mientras la nación entera de Israel estaba prácticamente ciega a la presencia del Mesías, un judío ciego, un mendigo, Bartimeo, tuvo verdadera vista espiritual, pudo gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo creyó en la bondad y poder de Cristo. Sus ruegos y hasta sus gritos de auxilio obtuvieron un resultado perfecto. Qué gran enseñanza para nosotros, hermano. El Señor se agrada con encontrar una fe así mientras camina en pos de hacer su voluntad. Él no cambiará el camino por el que va. Somos nosotros los que debemos sumarnos al camino por donde va Jesús. Tu fe te ha hecho salvo, le dijo el Señor. La fe en Cristo como el Hijo de David y en su compasión y poder le hizo salvo. No fueron por sus gritos, no fueron por sus palabras repetidas, Hijo de David, sino que su fe le guió directamente al Salvador. No fueron por sus palabras repetidas, no fue por vana palabrería, sino la fe de este pobre mendigo que lo guió directamente al Salvador. He aquí un ejemplo para nuestra vida, para que podamos comprender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor pasa por el camino,
No sabemos en qué momento pasa. Debemos de estar atentos. Cuando íbamos por la vida perdidos en nuestras ocupaciones, en nuestra vana manera de vivir, en lo que teníamos, el Señor pasó frente a nosotros y pudimos detectarlo con nuestros ojos espirituales que Él mismo proveyó. Gracias a ese amor y compasión de Dios, Él se hizo notar que pasaba cerca de nosotros. Si hubiese pasado en silencio, tal vez el ciego no se hubiese dado cuenta que Jesús pasaba por allí. Jesús, cuando pasa cerca de nosotros, nos sacude con su presencia. Nos hace que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. Él nos invita a seguirle. Su presencia manifiesta hace que querramos ir en pos de Él. Nosotros debemos aprender también algo de eso, de tal forma que cuando estemos en cualquier lugar, que nuestra presencia como hijos también adoptivos de Dios haga que las personas quieran venir a nosotros, haga que las personas sientan algo, vean algo en nosotros, que los estimule a estar cerca nuestro. No podemos ser personas amargadas, que vivimos una vida ácida, que hace que las personas huyan de nosotros. Debe haber algo en nosotros que llame la atención de los perdidos, de los que están en necesidad. Algo debe existir en el ser humano, en el Hijo de Dios, que permita que nos identifiquen, que permita que otros quieran estar con nosotros. Fue bueno que Bartimeo buscase aquel día al Señor, porque el Salvador nunca más volvió a pasar por aquel camino. Es importante esto, hermano. Hoy día puede ser la última oportunidad que tengas en tu vida para ir corriendo a los brazos del Señor, para que el Señor te limpie, te sane, te salve y te ayude en tus problemas. No sabes si hoy es el último día que el Señor pasa cerca de ti. No pierdas oportunidad, no pierdas tiempo. No dejes pasar la ocasión de ir a los pies del Señor. Grítale en tu corazón: Señor, quiero estar contigo. Señor, permíteme estar cerca de ti. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de este hombre que está perdido o que ha sido atrapado por diferentes circunstancias de la vida y que se encuentra hoy confundido. Hoy, Señor, abre los ojos de mi vida. Señor, déjame ver tu verdad, déjame caminar junto a ti, déjame estar cerca de ti. Guíame, Señor, a ti, pues no sé llegar. El Señor se encarga de todo. Él envió a algunas personas a buscar al ciego. Hoy también nos envía a nosotros a buscar a aquellos ciegos espirituales para decirles, tal cual le dijeron a este hombre, Bartimeo: ten confianza, levántate, el Maestro te llama. Nosotros tenemos que ser enviados por el Señor para ir a los que están necesitados, a los que desean también encontrarse con el Señor, para entregarles confianza, para ayudarlos a levantarse, para hacerles ver que el mismo Dios los llama. Debemos hacerlo esto en amor, por uno que se va a volver a Cristo, por uno que va a cambiar su vida, por uno que va a hacer nueva todas sus cosas, por alguien que no tenía ninguna otra oportunidad más, pero hoy día la tiene. Y nosotros también debemos ser capaces de ser portavoces de nuestro Señor, para entregar esa confianza que muchas veces requieren las personas que están muy golpeadas por la vida, que están tiradas en el suelo o hundidas en sus situaciones, en sus circunstancias. Debemos ser portavoces de lo que el Señor nos manda. Debemos hacerlo con amor para lograr que esa persona confíe, para lograr también que esa persona se levante, para lograr también que esa persona camine y vaya en la dirección correcta.
que vaya en pos del llamado correcto. No debemos ser piedra de tropiezo, más bien debemos ser en todo sentido ayuda para aquel que es necesario vaya a Jesucristo. Debemos ser los que unimos al hombre con Dios. A ese hombre perdido debemos conducirlo a Dios. También es parte de nuestro trabajo de amor acá en la tierra. Es parte del trabajo que Dios ha ordenado a sus discípulos. Ser portavoces, ser portadores también de su amor. ¿Y qué ocurrió? Dice la Escritura que su gratitud se expresó siguiendo a Jesús en aquel último viaje de Jericó a Jerusalén. Jesús no volvería a pasar caminando como lo hizo cuando fue un hombre. Este Dios hecho hombre, aquel día hizo su último viaje de Jericó a Jerusalén. Y Bartimeo formó parte de aquella gente que le acompañó hasta Jerusalén probablemente. No basta, hermanos, con ir a Cristo por salud espiritual, sino que cuando seamos sanados debemos continuar siguiéndole para que podamos aprender más de Él, para que podamos honrarle y recibir instrucción de Él, para realmente seguir por el camino que es Cristo. No basta con recibir el milagro, no basta con ser sanado y salvado un día. Debemos ser capaces, tal cual lo hizo también este Bartimeo, de ir en pos del Señor. Los llamados de gracia que Cristo nos hace para que vayamos a Él animan nuestra esperanza de que si vamos a Él, tendremos aquello por lo cual fuimos a Jesús. Este Bartimeo estaba sentado junto al camino, pero después siguió a Jesús en el camino. A veces tenemos una vida en que estamos cerca por donde pasa el Señor, muy cerca. El asunto es darnos cuenta que el Señor pasa cerca de nosotros y estar dispuesto a ir en pos de Él y cambiar nuestro cómodo descanso por ahora empezar a caminar en pos del Maestro. El ciego pasa a ser entonces el modelo del creyente, el modelo de aquel discípulo que ante nada retrocede y que sigue a Jesús en su camino de muerte. Nosotros tenemos ese mismo llamado. El Señor nos limpió, nos abrió nuestros ojos espirituales. Pudimos pasar de las tinieblas a la luz. Estábamos ciegos espiritualmente. Éramos mendigos de un mundo hostil que finalmente irá a eterna condenación, a menos que aparezca este caminante que nos guía a Dios. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Este caminante es el que pudo darle a este ciego no solamente la luz de sus ojos, sino la vida eterna. Los pecadores son llamados a imitar al ciego Bartimeo. Qué amor ilimitado para con el necesitado tiene Jesucristo, que es capaz de detenerse en su caminar diario para hacer sonreír de gozo al que está triste o desvalido. Cuánta alegría habrá sentido aquel hombre, cuántos años de tristeza venía cargando en su cuerpo, cuánto tiempo de infelicidad, cuánto tiempo de desilusión. Estaba ciego y no había ninguna mejor opción para él que sentarse a orillas del camino a pedir limosna como uno de los peores de la sociedad. Y pasó a ser alguien que ahora seguía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que algún día podamos tener la posibilidad de saber que Bartimeo no solamente hizo aquel viaje de Jericó a Jerusalén, sino que emprendió el viaje más importante, siguiendo por el camino al mismo trono celestial.
qué enriquecedor puede ser el caminar del siervo de Dios, que por compasión va iluminando la vida de los ciegos espirituales, para que se alisten en la fila de los que caminan por el camino de Dios. Que en nuestro andar vayamos también deseando encontrarnos con los que gritan la presencia de Dios para que su vida sea cambiada, que están hartos de su condición, que anhelan un cambio real, y nosotros podemos ser portavoces de esa verdad que Dios nos ha regalado. El Señor caminó por tierras de Jerusalén. Él pasó por muchos lugares. Muchos recibieron de sus dones, de su gracia, de su amor, de sus sanidades. A muchos alimentó, mas muchos se quedaron ahí y no le siguieron. Muchos se quedaron con el primer regalo. Muchos se quedaron con lo que Dios le dio con mucho amor al pasar, pero no fueron capaces de continuar aquel bello caminar. Nosotros tenemos la misión de ir en pos del Maestro, tal cual ese Bartimeo dejó sus pocas pertenencias, lo que este mendigo tenía para que lo acompañara en aquellas largas jornadas en donde trataba de obtener el sustento para su vida. Nosotros debemos ser capaces también de abandonar aquellas pertenencias que no nos van a servir cuando estemos siguiendo al Señor. El seguir a Cristo es un momento que cambiará nuestras vidas. Debemos ser capaces de ir a este Dios de misericordia, al Dios verdadero, al Cristo que pasa muy cerca de nosotros, que escucha nuestro clamor. Parece que no escuchara nada, parece que Él fuera sin tener ninguna noción de nuestras peticiones, pero el Señor siempre nos escucha y Él ha determinado un tiempo. Y qué tremenda bendición fue para Bartimeo, que pudo acompañarle a Jesús durante el camino. Que nosotros nos demos cuenta que nuestra mayor bendición no es ir por cualquier camino de la vida, haciendo lo que nos place. Que nosotros podamos entender que la mejor elección que podemos hacer en nuestra vida es buscar la misericordia de Dios y en seguirle. No hay nada mayor ni mejor que eso. Podremos tal vez por la vida desear estudiar, desear sacar una profesión, desear formar una familia, pero lo más importante es que un día, estando solos, debemos ser capaces de darnos cuenta que el Señor está cerca de nosotros, que el Señor nos llama a través de una u otra persona, que no desperdiciemos ese llamado. No sabemos, como te decía, si será hoy día la última vez que el Señor te llama a comparecer ante Él para estar con Él y darte las últimas instrucciones. Nosotros, hermanos, debemos imitar a este Cristo que podría haber pasado por aquel lugar, sin querer advertir la presencia de este hombre. Este Cristo que sabía lo que iba, sabía que le quedaba poco tiempo, que se venían horas muy difíciles, que estaba probablemente en la última semana de su vida. Tenía muchas preocupaciones. Él podría haber tenido muchas excusas para decir, no quiero sanar más gente. Lo que quiero es terminar este viaje pronto. Es terminar luego esta carrera que ya me está angustiando, esta carrera que significa ir a padecer por todos estos pecadores, que son además inconstantes, infieles, que hoy día me saludan, mas al rato ya me desconocen. Jesucristo sabía que muchos de aquellos que iban incluso en la multitud entrando a Jerusalén no estarían ni siquiera cerca de Él, ni cerca de su juicio, ni cerca de su cruz.
Muchos de ellos incluso se volverían atrás y ni siquiera entenderían ni querrían entender cuál era el plan verdadero. Mas había también muchos que iban aquel día por el camino a Jerusalén. Y aunque no comprendieron qué fue lo que ocurrió ahí en el Calvario en primera instancia, más después le siguieron y fueron fieles a Jesucristo hasta la muerte. ¿Hasta dónde seguirás al Señor? ¿Cuándo se detendrá tu caminar? ¿Estás dispuesto a seguirle hasta la muerte? ¿Estás dispuesto a honrarle siguiendo sus pasos? El Señor ha abierto tus ojos. Ya no estás ciego espiritual. Ya puedes ver. Puedes ver la bondad de Dios. Puedes ver la misericordia de Dios. Puedes ver que Dios es amor, que su amor es incondicional, que todo lo sufre, todo lo soporta. Él soportó nuestros pecados, soportó todo sufrimiento y lo hizo por amor. Y quiere también Él que aprendamos de aquel amor, de aquella misericordia que Él manifestó en la vida. No quieres que seas un religioso. No quieres que seas alguien más que entra a una congregación y se pone a disposición de las autoridades religiosas solamente para ser un religioso más. Tienes que ser capaz de someterte a la disciplina de la iglesia, pero principalmente sometiéndote a la palabra de Dios y al Dios vivo y verdadero que te habla a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Esa palabra viva y eficaz. No desprecies los consejos del Señor. No sabemos, hermanos, no sabemos cuándo se nos acaba la vida. Hoy día podemos estar bien, hoy día podemos estar felices porque nuestros ojos ven, mas no sabemos mañana. No sabemos si mañana se vuelve todo tinieblas y pasamos al mundo de los muertos. Que no sea hoy día un tiempo perdido de haber estado en la presencia de Dios. Que hoy día sea algo importante en tu vida. Anda a la oración con el Señor. Pídele a Dios que guíe tus pasos, que no seas uno más en una fila que después no sabe ni para dónde va y que cada vez se aleja más y se aleja más del Señor y finalmente termina haciendo cualquier otra cosa que no es la voluntad de Dios. Agradezcamos a este Dios maravilloso que nos insta a amar como Él nos amó. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú conoces todo nuestro andar, nuestro reposo, porque tú eres nuestro reposo, porque en ti encontramos el descanso para nuestras almas, porque no hay día en que tú no nos llames a amar a otros, y no hay día tampoco en que tú no muestres tu bendito y eterno amor. Gracias, Jesús, por estar tan cerca de nosotros, por llegar en el momento oportuno cuando te necesitamos. Cuando estábamos en problemas, en líos con otros fariseos, tú llegaste para ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas cuando estamos realmente ciegos en nuestro andar. Y escucha nuestro clamor y nuestros gritos, y te detienes, y detienes tu caminar para mirarnos a nosotros, pobres criaturas, que no merecemos para nada que el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, se detenga y nos mire, y nos atienda, nos hable, nos dé una solución a nuestros problemas. Oh Señor bendito, cuán maravilloso eres, cuán grandes son tus misericordias, oh Dios, que eres capaz de hacer tantas cosas por nosotros. Oh, gracias, Jesús, porque tu amor y tu misericordia nos inunda. Nos bañamos en tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a que tengamos también ese mismo carácter tuyo, para que podamos de esta misma manera ir a los perdidos, para que otros quieran estar realmente cerca de nosotros, para que otros también anhelen ser como nosotros estamos manifestando ser, personas cambiadas, personas transformadas. Que vean en nosotros, Padre, que tú has hecho cambios reales, positivos, verdaderos, que se mantienen en el tiempo.
que vean en nosotros frutos buenos, verdaderos, agradables, que tú mismo, Dios, has provisto y nos has ayudado a que así sea. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti, oh Dios, porque nos ayuda, porque sin ti seguimos siendo ciegos, sin ti seguimos mendigando por la vida, sin ti no tenemos esperanza, sin ti somos un ciego al borde de un camino, sin poder ingresar a ese camino. Gracias, Señor, porque tú abriste el camino al Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites entrar al camino y caminar junto a ti en dirección al reino eterno de Dios. Gracias, Jesús, porque tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque esa misma misericordia la has puesto en nuestro corazón para tener misericordia de los que claman misericordia. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos para estar atentos de aquel que grita y clama por ti, para poder ir a ayudarle y conducirlo a ti. Señor, abre nuestros ojos. Si han estado ciegos también espiritualmente y no hemos visto a los que sufren y que están a la orilla del camino, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, Señor, perdona nuestra omisión, perdona nuestra falta de fidelidad a ti, perdona, Señor, que hemos fallado muchas veces, mas, Señor, no queremos solamente que nos perdones, sino que nos proveas de las fuerzas, de la iluminación necesaria, que abran nuestros ojos para ver los que están a orilla del camino clamando, que abran nuestros oídos para escuchar el clamor de los que gritan por ti. Oh Señor, que no seamos algunos de aquellos que tratan de acallar la voz del que grita por ti, que se avergüenzan del que grita misericordia, del que grita tu nombre. Oh Señor, que seamos capaces de públicamente o en forma privada, de tomar la mano de aquellos que claman por misericordia y guiarlos a ti. Gracias, Jesús. Eres un Dios bueno y verdadero. Sé que mis hermanos han hoy día recibido algo de ti y te agradezco, Padre, por ser también portavoz de tu palabra. Y clamo por ellos, para que también ellos sean portavoces y vayan por los perdidos. Gracias, Jesús, que hoy día podamos terminar este audio diciendo que tal cual tú nos amaste, tenemos nosotros ese mismo deseo, ese mismo intenso deseo de amar como tú nos amaste. Gracias, Jesús, porque has puesto ese deseo en nosotros. Que ese deseo no flaquee, que esa llama siga ardiendo en nuestro corazón, que esa luz de esperanza sea luz que ilumine el camino de aquellos que están ciegos y que todavía no te ven. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por lo que nos has legado, por lo que nos exiges y por lo que tú también nos provees para poder cumplir tus exigencias. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, tu misericordia y tu siempre protección, y también porque comprendes nuestras debilidades y nos fortaleces. En el nombre de Jesús clamamos. Amén. Yo soy el ciego que mendigaba cuando Jesús pasó por ahí. Junto al camino yo le gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y él me decía: ¿qué quieres que haga? Mi vida entera te la entrego a ti. Haciendo lodo tocó mis ojos, la vista pronto la recibí.
cojos andan y hasta los mudos los hace hablar. Y él me decía, ¿qué quieres que haga? Mi vida entera te la entregué a ti. Haciendo lodo tocó mis ojos, la vista pronto la recibí.